Pueden tomar su lugar. Aleluya. Tan gozosos los hermanos y las hermanas también. Qué bueno, gracias a Dios. Pueden sentarse también ustedes, mis amados. Vamos a orar para continuar platicando acerca del hogar tan importante, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos siempre un espíritu de revelación, Señor, y la gracia tuya sobre nuestra vida, no solamente para descubrir las perlas preciosas que hay en tu palabra respecto a este tema, sino también para llevarlas a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, ponnos el querer y el hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Yo estaba tratando de ver cómo nombraba este tema. Le puse fundando un hogar, pero también creo que, bueno, en primer lugar, no creo que se pueda agotar todo lo que se tiene que decir al respecto de la fundación de un hogar, pero también creo que sería injusto solamente hablar de la fundación de un hogar y no de la refundación de un hogar, porque debemos de entender que muchas veces en la vida se puede haber desperdiciado la oportunidad inicial para fundar nuestro propio hogar y haber fracasado. Y realmente la mayoría de la gente que viene al Señor Jesucristo viene después de fracasos de diferente índole. A veces son fracasos económicos, a veces son fracasos de otra índole, pero a veces son fracasos en el hogar. Hay gente que llegó justo a tiempo cuando estaba fracasando. Es decir, Jesús entró en la barca del hogar cuando estaba en la tormenta, por decirlo así. Pero algunos ya se había hundido la barca, y entonces cuando llegaron al Señor, pues su hogar estaba destruido y estaban rehaciendo su casa incluso con otra persona, ¿verdad? Entonces tampoco podemos señalar y decir usted no puede, ¿verdad? Porque yo creo en un Dios que da nuevas oportunidades y que tiene nuevos inicios, es decir, reinicios, ¿verdad? Y así que tenemos que hablar de refundar también un hogar, fundar un hogar, refundar un hogar y desde luego que desfundar un hogar, ¿verdad? Que eso sería lo más fácil. Para eso no se estudia, ¿eh? Sino que uno puede cometer tantos errores y llevar tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿verdad? Tantos errores, falta de crecimiento en el carácter, aunque se tenga el don que puede destruir, incluso en ministerios. Imagínense que yo oía a un hermano amado, a un hijo espiritual, que me comentaba y me decía, fíjese que aquí vino una persona que tenía problemas en el hogar y un don espiritual profético, y me decía, el don está intacto, mi hogar está en caos, pero el don está intacto. Entonces, ¿cuándo me invitas a predicar? Le decía, ¿verdad? Entonces él le dijo, no, yo necesito que tu carácter crezca y que tu hogar se corrija, aunque tu don esté intacto, porque usted sabe que los dones son irrevocables, ¿verdad? Pero el carácter es importantísimo, hermano. El carácter es importantísimo. Sansón no creció en carácter, pero tenía un gran don, y eso lo llevó a su propia muerte. Y no solo a la de él, sino que acarreó a un patojo por ahí que andaba haciendo a saber qué, y le dijo, llévame donde están las columnas. Sí, dice el otro, sí. Y se murió aplastado en el templo de Dagón. Entonces los jóvenes deben de saber qué guía tienen, porque si se dejan guiar por un guía que tiene don, pero no tiene carácter, van a morir aplastados,
junto con el guía, ¿verdad? Entonces, bueno, pero volviendo al punto yo creo que todos nosotros tenemos la oportunidad en el Señor Jesucristo de fundar un hogar. Entonces hay principios que están en la Biblia y que el Señor nos quiere dejar ver para que vayamos corrigiendo lo que tenemos que corregir. Yo nunca me olvido, hermano, de que de veras uno parecería que no, pero cuando uno está empezando un hogar, cree que los que ya tienen mucho tiempo son los que tienen la llave, la clave, y esos no son los que tienen la llave necesariamente. Las canas, a ver, mi apóstol, mi pastor decía que había gente que pasaba el tiempo, y que solo envejecía, y otros que se convertían en ancianos. Es decir, pasa el tiempo, hay gente que se convierte en viejos y otros que se convierten en ancianos. La diferencia es que el anciano es sabio y el viejo, pues, solo es viejo, ¿verdad? No pasó, el tiempo solo pasó y lo arrugó, lo encaneció, le botó el pelo, se le creció la panza, se le dio riuma y todo, pero sabiduría no alcanzó. Mientras que el que aprovechó las enseñanzas que da la vida, porque recuérdense que la corona del anciano, que son las canas, se obtienen en el camino de la justicia. Entonces no basta con tener el pelo blanco, hermano. Hay un montón de gente que tiene el pelo blanco, pero bueno, no me voy a meter en ese lío, ¿verdad? Volvamos al punto. Entonces, fundando un hogar, hay principios bíblicos. Si los llevamos a cabo en nuestra vida, nos va a ir bien, hermano. Nos va a ir muy bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su vida? Yo también. Yo le pido a Dios que me vaya bien a mí, pero también a usted, hermano. Y que se puedan restaurar las casas, los hogares, y que podamos... Yo como me regocijo cuando oigo gente que dice, hermano, yo estaba en caos, mi vida estaba destruida, y empecé a oír la palabra, y ahora estoy feliz. No le voy a decir que no tengo problemas, pero estoy feliz. Ay, Dios, qué lindo, ¿verdad? Siguieron los principios. ¿A alguno le ha pasado eso acá? Pues le decía que a mí no se me puede olvidar que hace mucho tiempo yo oí a alguien aconsejar a un joven que empezaba su casa, su trabajo, su trabajo en la casa, decirle, mira, nunca le permitas a tu mujer que te pida cuentas de dónde venís desde la primera vez, ponétele cardíaco. Sí, dijo el otro atarantado, hermano, porque no puedo decir otra cosa, hermano. Y por no recibir un consejo bueno, su hogar no marchó bien. Desafortunado, ¿verdad? Yo creo que hay que preguntarle a Dios. Y entonces, miremos algunos versículos para fundar un hogar. Dice Génesis capítulo 33, verso 17, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado, por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Es interesante esto, que Jacob se junta con su hermano Esaú, después del gran pleito que habían tenido, en el cual su hermano gemelo lo odiaba y había jurado matarlo y todo lo que usted ya sabe. Si le podemos poner un poquitito de altos a mi monitor. Ellos estaban enojados, pero muy enojados, sobre todo Esaú, que había jurado, como usted recuerda, que le iba a quitar la vida a su hermano. Pero usted sabe que se juntaron, una reconciliación muy emotiva, el alma entró en acción y entonces llegó la tentación de que después de reconciliarse, andar juntos. Y yo creo perfectamente en la reconciliación, pero yo no creo que después de haber perdonado a una persona necesariamente tengan que andar de manita sudada. Yo creo que eso ya es otro trato, eso ya es otro pacto. Entonces ellos se reconciliaron y la Biblia dice que Esaú se fue a Seir, Seir quiere decir cabra, y Jacob se fue a Sucot, y Sucot quiere decir cobertura.
Y es interesante que él fundó su casa, él edificó una casa en un lugar que se llamaba cobertura. Porque este es un principio que nosotros deberíamos de tener bien claro. Hay gente que niega absolutamente la gran verdad de la cobertura. Pero si lo niega, ni siquiera puede cubrir a su propia esposa, ni puede cubrir tampoco a sus hijos, porque ese principio es en el microcosmos para que se dé en el macrocosmos. Y si Dios cubre, hermano amado, y si Dios cubre y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, eso es en el macrocosmos. Quiere decir que en el microcosmos se tiene que dar eso también. Y debemos de entender la cobertura de una buena manera dentro de nuestra casa. Y también tenemos que entender que la Biblia dice que el Seol, pero hay una versión más agresiva, dice el infierno no tiene cobertura. Entonces, tomando en cuenta lo que la Biblia dice y unas palabras que yo le oí al doctor Edwin Louis Cole hace mucho tiempo cuando él empezó a hablar de hombría al máximo, y él empezó diciendo, el matrimonio es lo más cercano al cielo o al infierno, dijo. Chanfle, dije yo. Y creo que tiene razón. Creo que hay gente que vive en su casa y sienten que es un paraíso. ¿Sí o no? Hay un pensador por ahí que dijo, el hogar, dijo, no está en la Biblia, pero el concepto sí. El hogar es el reino del hombre, dijo. El mundo de la mujer y el paraíso de los niños. Ya, sí está bonito, ¿no le parece? Uno se siente el tatashkán en el hogar, ella se siente que ese es todo su mundo, ¿verdad? Y le digo que el concepto está porque el Salmo 128 dice que el hombre que teme a Jehová, su mujer no anda bisbirinda en la calle. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Esa es la vulgata chapina. Dice, su mujer será como una vid plantada en los lugares internos de su casa. Y también dice que la Biblia dice que la mujer necia es alborotadora y que sus pies no pueden permanecer en casa. Entonces, por eso le digo que ese dicho de ese pensador tiene bastante de verdad, porque dice que el hogar es el reino del hombre, es el mundo de la mujer y es el paraíso de los niños. Pero muchos niños, hermano, quisieran salir huyendo porque no tienen un paraíso. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar ese paraíso que se perdió, y ese se puede en Cristo Jesús, y que el amor fluya en nuestros corazones. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Gloria a Dios. Ahora, Jacob siguió hasta Sucot. Y entonces Sucot quiere decir cobertura. Y cobertura, hermano, mire, esto es bien importante. El concepto de cobertura se ha manoseado, se ha manipulado, y desde luego cualquier verdad que se vaya a caricaturizar, la gente la termina aborreciendo. Por ejemplo, le voy a poner una verdad. Fíjense que no siento como, écheme una manita, ¿dónde estás, Huguito? Ponéteme aquí atrás y me ayudas. Esa unción del doctor Ríos, sí, la renuncio a ella, que nunca le atinaba, le gustaba a él cómo le ponían su sonido, que él estaba diciendo antes de que Hugo me interrumpiera. Sí, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted ha leído un pasaje que dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Lo cree? Va. ¿Ha leído otro pasaje que dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros? ¿Lo cree? ¿Y ha oído del confesionario?
A mí me enseñaron el confesionario desde que era pequeñito porque me obligaban. Y yo tenía que confesarme todas las semanas y yo chiricito me tenía que recordar de cosas que ni siquiera había hecho. Entonces habían algunas que me las inventaba para poder pasar ahí. Y entonces decía, me acuso, padre, que me porté mal con mi mamá. Ah, pues ve. Y di, bueno, usted sabe todo el rollo porque usted también fue. Aguanta que no se había... No, confesionario. Yo, confesionario. No se oye, padre, me dice todavía, hermano. Entonces, la caricaturización de la verdad de la administración no elimina esa verdad hermosa. Entonces, también el hacer una caricatura de la cobertura no elimina esa verdad tampoco. La cobertura es algo bien tremendo. Ahora, hermano, esto es precioso, hombre. Dígale al hermano que está a la persona, esto es precioso. No te lo puedes perder, dígaselo. Esto no te lo puedes perder. Mire pues, empecemos por el principio. No se me olvida que aquí tuvimos un hermano que es pastor y es salmista también, muy famoso. Y yo lo invité a predicar acá. Y su predicación no se me olvida que nos contó de un equipo de fútbol americano que había perdido todas las temporadas y ya estaba en la calle. Y entonces contrataron a un nuevo coach, no sé cómo le dirán a ellos, o manager, entrenador, saber cómo le dirán. Y dice que él empezó diciendo, vamos por el principio, dijo. Y agarró una pelota de fútbol americano, que hermano, por cierto, que qué horrorosas que son, ¿verdad? Pero bueno, si así les gusta a ellos, pues ni modo, ¿ah? Y entonces les dijo, perdón si aquí a alguien le gusta el fútbol americano, pero, y entonces les dijo, esto es una pelota de fútbol americano. Entonces todos los jugadores profesionales se rieron, profesionales, pero no le daban una. Entonces él les dijo, no se rían, les dijo, porque vamos a empezar por el principio, con las bases, los fundamentos. Y esa vez ya no salieron tan mal hasta que llegaron a ganar el campeonato, porque empezaron por los fundamentos. Entonces Sukkot quiere decir cobertura, pero no nos vayamos muy profundos. Disculpe, ¿qué quiere decir cubrir? A ver, ¿qué quiere decir cobertura? Mire, yo sin saber que mi esposa iba a tener frío hoy, le bajé del carro un suéter que ella traía. No hubo trancazo, no hay problema. Pero le bajé su suéter. Y entonces al ratito entró ella, que tengo frío, que ¿dónde dejaste mi suéter? ¿Tu suéter? En la casa, le dije yo. Pero aquí tengo yo, y empecé a buscar y no tenía. Y entonces ella me dijo, voy a ir a conseguir. Y me agarró mi billetera, o sea que fui castigado de todas maneras, ¿verdad? Me agarró mi billetera, sacó dinero y fue a conseguir esto, mire. Y ahora está cubierta. Entonces, ¿qué quiere decir cubrir? Tapar, arropar, proteger. Entonces, si alguien dice que no hay cobertura, sinceramente, hermano, no quiere ser protegido. Yo sí quiero ser protegido. Yo sí quiero decir, a la sombra del amado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo sí quiero decir, extiende el borde de tu manto sobre mí porque eres mi pariente más cercano.
Yo sí quiero que el Señor me diga, como Booz le dijo a Ruth, que el Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te dé tu galardón. Yo sí quiero que el Señor me cubra. ¿Cuántos quieren que el Señor los cubra? Y cuántos, mire, y ahora lo voy a hacer otra cosa. La Biblia dice que el amor ahí está, pero el amor cubre. Entonces, ¿en dónde debe ser establecido el hogar? El Sucot. ¿Por qué? Porque el Sucot cubre, y para poder cubrir tiene que haber amor. Entonces, mire hermano, no nos hagamos chibolas. Para que haya un buen hogar, tiene que haber amor. Y aquí nos metemos en otro lío. Porque mucha gente cree que el amor es un sentimiento. Y allá ponen aquellos muñequitos, ¿verdad? En la prensa, no sé si todavía salen, porque yo hace ratos que no la recibo. Y amor es no sé cuánto, amor es por aquí, amor es por allá. Y en Love Story, cuando yo todavía al cine hace muchos años, ya no, gracias a Dios, decía, amor es nunca tener que pedir perdón. O sea, hay uno de esos conceptos todos marcianos, ¿verdad? Pero el amor no es un sentimiento solamente. Tenemos que comprender que el amor es una persona, porque la Biblia dice, Dios es amor. Tenemos que comprender que además de ser una persona, el amor es un poder. Porque la Biblia dice, fuerte como la muerte es el amor. Tenemos que comprender que además de eso, el amor es un mandamiento. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma, cuerpo y con tu mente. Y después dice que ese es el mandamiento más importante. Y también es un sentimiento. Entonces tu casa tiene que estar Dios. Ahí tiene que estar Dios. Tienes que darle la bienvenida a Dios. Pero como no se le puede dar la bienvenida a Dios Padre si no está Dios el Hijo, porque nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces simplifiquémoslo más. Si no le invitas, si no le mandas una invitación a Jesucristo, como los de San Juan capítulo 2, que le mandaron su invitación para las bodas de Caná, entonces no vas a tener el primer elemento. Tienes que invitar a Jesús a tu casa. Ya lo invitaste a tu corazón, ¿sí o no? Entonces ahora dile, Señor, mira, estás en mi corazón. Sí, desde luego, si estás en mi corazón, cada vez que vengo a mi casa, pues ahí estás. Pero dígale, ¿por qué no le dice usted también, Señor, yo te invito a mi casa, aquí, esta es mi casa, aquí está, tú entras, pero que no entre nadie más? Que no me refiero al decir nadie más, me refiero a cosas malas, ¿verdad? Porque tú eres portero para impedir la entrada de cosas que no deberían de estar ahí. Entonces entra Dios, entra el amor. Ahora, el amor también es una decisión. Tú decides a quién amar y a quién odiar. Eso sí ya no le gustó, ¿ah? ¿Sabe por qué no le gustó? Porque muchos deciden odiar gente. No, yo voy a odiar a mi suegro, dice, o a mi suegra. No. No es que yo ya no la amo, hermano. ¿Quién dice que ya no la ama? Si es una decisión, usted decide amar y usted ama. Si no, ¿para qué diría la Biblia? Amarás a tu prójimo. ¿Y cómo diría la Biblia? Amarás a tus enemigos. Si es un sentimiento. Entonces, fíjese, pues es una decisión. Entonces, un consejo, mis estimadísimos consiervos, compañeros de viaje. Compañeros. Ah, no, ya, es puro sindicalista. No, ya no. Usted tiene que tener la decisión en su corazón. Voy a amar a mi mujer hasta que la muerte nos separe. Y usted, hermana, también tiene que hacer lo mismo. Voy a amar a mi esposo hasta que la muerte nos separe. Pero no le vaya a añadir ningún tag on a esa cosa, ¿va? Y mañana le doy bocado. No, ¿ah? Porque eso ya no es amor.
usted decide. Usted decide. Ahora el asunto es que yo le estoy hablando aquí no solamente a gente que no se ha casado, sino que le estoy hablando a gente que ya está casada. Así que usted tiene que decidir porque usted ya se comprometió. Usted ya hizo un trato delante de Dios, usted ya hizo un voto delante de Dios. Y la Biblia dice que no hagamos votos a la ligera y que cuando hagamos un voto estemos certeros a cumplirlo, porque es mejor no prometerle a Dios que prometerle y no cumplir. ¿Cuántos están casados aquí? Y se presentaron delante y oraron por usted. Pues si hay alguien por el que no han orado, hoy mismo los amarramos aquí también. Entonces usted hizo un voto. Juro solemnemente, aunque usted ya no jura, ¿verdad? Pero Dios sí jura, fíjese. Qué tremendo. Y Dios juró que lo iba a bendecir a usted. Eso dice la Biblia en Hebreos. Eso no, pero no me meto en ese lío. Él no debería haber interpuesto juramentos, no tenía necesidad, pero lo puso. Entonces, todos los que hicimos un voto acá, pues me refiero en la tierra, no aquí en esta iglesia, porque alguien, aleluya, yo no me casé aquí. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Bueno, hay formas, fíjate que ahora hay un feedback. Estoy molestando demasiado a vos. Pero hay formas como los votos se rompen. Ese es otro rollo. Ese no es el tema. Lo que yo le estoy tratando de decir es que si es Sukkot, es cobertura. Y si es cobertura, tiene que haber amor. Y si hay amor, tiene que haber protección. Qué lindo cuando hay protección, hermano. Qué lindo cuando no hay mucho de comer y entonces papá y mamá dicen, bueno, yo ya no tengo hambre. Y si tiene, le chillan las tripas, pero como miran que los patojos no le están echando las tripas, sino que ellos están chillando, entonces dice, yo ya no tengo hambre, ya no quería. Fíjate que no sé qué me pasó, mentiroso, ¿va? No sé qué me pasó, fíjate. Que come el patojo. O ahora que es época escolar, ¿verdad? Que los muchachos llegan estrenando sus zapatitos, ¿verdad? Y a ellos les crece la pata cada vez, hermano. A nosotros ya no. Entonces usted evalúa y dice, bueno, a mí ya no me va a crecer. En cambio a este sí. Y no puede andar con los dedos así. No, está bien, comprémosle a él. Aunque mi zapato tiene un gran hoyo. Pero con cartón se soluciona esto, ¿verdad? Y como le he platicado yo a veces, solo con tener cuidado de no cruzar la canilla en los lugares no adecuados, ¿verdad? Para que no le mire el gran hoyo. Pero ¿qué hace eso? El amor. Mire, disculpe. Por favor, no vaya a pensar que yo me paso las horas ante la televisión o ante el cine, de veras, por favor. Ahí está mi esposa y le puede preguntar, no es así. Pero si me vienen algunos ejemplos de eso, hay una película, no sé, creo que se llama John Q, o estoy equivocado. No. Hay una película que aquel Denzel Washington, creo, que a su hijo no le quieren hacer de todo, ¿verdad? Y que el tipo va y llega al hospital y amenaza a todos y después dice que se va a meter un tiro y que le den su corazón o sus riñones, no sé qué era lo que le tenían que dar al muchachito. Y entonces es como, pero ¿usted cree que no hay gente que ame de esa manera a su familia, que esté dispuesta a morir ellos para que vivan los hijos
o el cónyuge? Claro que sí hay, sí de todo hay, hermano. Hay gente mala, pero también hay gente que ama apasionadamente, así salvajemente. ¿Usted daría la vida por uno de sus hijos? ¿Y por su cónyuge? Ahí ya no mucho. Oh. Pero ¿cómo se puede hacer algo semejante? Solamente por amor. ¿En dónde vas a fundar tu casa? En el amor, en el cimiento extraordinario del amor. Y también es un sentimiento, y el amor se debe regar. Y de vez en cuando también tienes que decirle qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear, malagué. ¡Aleluya! El aplauso al rey, hombre. ¡Sukkot! ¡Sukkot! El amor cubre. Y eso es otra cosa. El amor cubre, y eso es para no andar desnudando al cónyuge. Yo entiendo que existe la administración. Y entiendo que muchas veces muchas personas tienen necesidad de exponer su situación para ser ayudados, como exactamente como cuando se va con un médico y el médico le dice muy bien, quítese la camisa y póngase, se lo tiene que examinar, pero solito él. Yo me acuerdo que a mí me hicieron un examen, hermano, para el seguro. Y dije, voy a comprar un seguro, ¿verdad? Y entonces fui y me dieron una lista de médicos. Y dentro de la lista de médicos había uno que era mi amigo, pues yo lo había visitado por mucho tiempo, un médico muy respetable y todo, y le tenía mucha confianza. Entonces dije, dije. Y fui con él, ¿qué tal? Usted que tenía rato de no verlo. Dicen que se volvió pastor. Bueno, me habló ahí como unos 5 minutitos. Y de repente me dijo, bueno, va al cuarto y se desnuda. ¡Ah! Le dije. Pues yo creí que usted era mi cuate, le dije. Sí, soy su cuate, pues ahí soy médico. Me va a decir que vaya y se desnuda. Ahí se pone una bata, hermano, que me llegaba a la mitad de la pierna. Yo no sé por qué, hermano, si aquí hay médicos, por favor, y enfermeras, ¿por qué no ponen las batas más grandes? Claro, entonces en una administración uno llega y con el dolor de su corazón y con vergüenza, hermano, muchas veces empieza a destapar su alma y decir, sí, fíjese que yo esto y lo otro y aquello por allá. Eso es aparte, pero el amor cubre. Ahí no se trata de que en el salón de belleza, ya cuando el marido llega a traer a la señora, ¿verdad? Y que por cierto que usted sabe que en ese salón de belleza tampoco es de milagros, ¿verdad? Ya cuando llega el marido y le suena la bocina a la señora, todas que están entubadas y en esos hornos, hermano, qué sacrificio el que hacen las hermanas para poderse ver más o menos. No, eso para que no se me duerma. Imagínese usted que todas se asoman. Ahí viene el ogro. Sí, pues. Y le hieren los pies. Porque ella en el salón de belleza se pone a contar a grito pelado quién es su marido. No lo ama. Porque el amor cubre. Si tanto le molesta, cómprele Mexana.
O a veces en la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo sabe la historia de todo el mundo, porque uno, y todavía tienen el descaro de decir que se ministraron y de la administración salió todo. ¿Y qué si ellos se lo contaron a medio mundo y después se fueron a ministrar? El amor cubre, hermano. ¿Cuántos quieren ser cubiertos? Aleluya, yo también, papito lindo, por favor. Así que el amor puede sellarnos la boca. Y cuando vamos a hablar, mordernos la lengua. Que tu casa sea establecida en amor. Entonces van a venir vendavales, tormentas furiosas en contra de ti, pero ahí vas a estar. Gloria a Dios. La iniquidad puede hacer que mengue el amor, pero el amor también se puede perfeccionar. Bueno, no me quiero detener mucho en eso porque yo le quisiera platicar de principios y el tiempo me ha avanzado y le quiero mencionar otros. Miremos este es tremendo. Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu azotea para que no traigas culpa de sangre si alguno se cayera de él. ¿Quién va a subir a la azotea? Pero le vas a hacer pretil. Bueno, aunque ellos tenían que celebrar la fiesta de Sucot, precisamente, de los tabernáculos, y los israelitas lo hacen sobre la azotea de sus casas, hacen una tienda de campaña y ahí se suben y ahí están toda la semana celebrando la fiesta de los tabernáculos. Pero el punto aquí es el principio del cual Dios estaba hablándonos a nosotros, hermano. Aquí lo que Dios está diciendo es, tienes que considerar que pueden suceder cosas malas en tu casa y tienes que preverlas desde ya. Allá en el mundo le llaman la ley de Murphy, que la ley de Murphy dice que cualquier cosa puede salir mal. Algunos la aplican bien. Usted, como yo ya sé que usted es evangélico, de plano que usted no vio el Mundial de los Estados Unidos. ¿O sí lo vio? Donde Brasil salió campeón. Y Bebeto, cada vez que metía un gol, y decía, ¿por qué era eso? Que si se lo dedicaba a su bebé recién nacido. Bueno, eso no sé si me cuentearon, pero eso me dijeron después, ¿verdad? Un día que se quebró el marco de fútbol, no sé por qué, si por un trayazo, alguien se golpeó ahí. ¿No se recuerda? Que se quebró el marco y se suspendió el partido. Se suspendió por unos momentos, pero al ratito venían unos cuates con un marco nuevo. Corriendo, hermano, y con el marco nuevo. Y lo quitaron el otro y pusieron el otro. Yo creo que en algunos lugares, no aquí gracias a Dios, pero en algunos lugares 2 botes de pintura hubieran puesto. Sigamos pues, muchachos. Porque no son precavidos. Entonces nosotros debemos ser precavidos. Dentro de la previsión, hermano, que nosotros deberíamos de tener, dentro de las precauciones que deberíamos de tener, incluso en lo económico, deberíamos de analizar el ahorrar. Ay, hermano, pero si no me alcanza ni para el gasto diario, me van a poner yo a ahorrar. Pero mire, hermano, si yo sé de hermanas que sus maridos son más agarrados que saber quién. A ellos no les escribieron en 1 Corintios, sino que de Corintios. Y esas hermanas se las arreglan para ahorrar dinero, para dar en la iglesia, para comprarse sus panties y otras cosas íntimas, porque su marido no les provee, y ellas ahorran, algún ahorro hacen. Entonces, sí se puede ahorrar, hermano. Yo le aseguro que sí se puede.
Si el Señor me permitiera que yo me pudiera clonar y usted me diera permiso para irle a revisar su alacena y su refri, yo le aseguro que en algunas encontraría tomates resecos de viejos que se quedaron olvidados en la refrigeradora, frijoles endurecidos que pueden ser utilizados como piedra de combate en contra de Goliat. Sin embargo, yo sé que en algunos hogares se encontraría, ¿cómo es que le llaman aquella cosa como es de sabrosa que le hacen del pan que ya está? Bocado de la reina. Bocado de la reina, que a saber a qué mujer de esas tremendas dijo, no, yo no voy a... El montón de pan frío que hay acá. Y lo agarraron y ¿cómo es que le hacen? Que le echan leche, huevos, harina, pasas, bueno, y al final de cuentas, ahí está el bocado de la reina, ¿eh? Es más, yo creo que el chomín se lo ha de haber inventado una pareja que él era italiano y comía pastas y era vegetariana y tenía el montón de... Y un día se quedaron sin comer y mira, y que hace, mezclemos ese, pongámosle sin comer y mira, y que hace, mezclemos ese, pongámosle un nombre. Pero el Señor, hermano, el Señor mismo que multiplicó los panes y los peces, dio instrucciones de que lo que había sobrado lo recogieran y se lo llevaran. Sí. Y si Él podía seguir multiplicando el pan, ¿y por qué dice, nos recojan todo lo que sobró, recójanlo, lo vamos a utilizar? Pero si Él podía haberlo seguido multiplicando, hermano. Dios te ha multiplicado a ti, pero también quiere que seamos un poco mejores administradores de lo que hemos sido y que tengamos previsión y precaución, no solo en que se va a caer alguien de la terraza, sino que también de cosas buenas y malas que pueden llegar a suceder y tener precaución. ¿Usted echa llave en su casa? ¿Y por qué? ¿Usted amarra los chuchos con longaniza? ¿No? ¿Y por qué? ¿Usted le puso alarma a su carro? La mayoría sí le puso, hermano. Por cierto, pónganle buenas alarmas, y no esas gachas que va de sonar y sonar, solo pasa un carro a la par y nunca sale usted tampoco, ¿va? Solo bulla nos hacen para el culto, hombre. Una silenciosa, vamos. Entonces, ¿para qué vamos? Que tu casa sea edificada, que tu casa sea fundada, que tu casa sea refundada en los principios divinos, hermano, y entonces vas a ser feliz. Todos nosotros tenemos derecho a ser felices en Cristo Jesús, porque Él pagó para eso, hermano. Bueno, no solo para eso, Él pagó para nuestra vida eterna y un montón de cosas más, pero dentro de las cosas para las cuales el Señor pagó, en el ticket ese del pago del Señor está incluida tu felicidad. Ok, leamos otro versículo así rápidamente. Este es cardíaco, ¿eh? Deuteronomio 25:9. Entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Wow. Y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano.
no vamos a agarrar esto literalmente, porque esta es la ley del levirato, que cuando quedaba sin descendencia, el cuñado se tenía que llegar a ella y le tenía que dar de su esperma, pero podía ser dañada sus propiedades, podían ser dañadas, etc. Bueno, pero déjeme poner un ejemplo. Que lo relata la historia norteamericana, sobre todo, de cómo los colonos se ayudaban mutuamente para construir sus casas. Pasaba un tornado y le pasaba arrancando la casa a uno de ellos, y todos los demás cuyas casas no habían quedado dañadas se ponían de acuerdo y en una semana le levantaban de nuevo su casa. A la que chilera una colonia así, va usted, en donde cada quien se preocupara por los demás. Pero hoy, hermano, fíjese que incluso yo quiero aquí ministrarme con usted, que es muy difícil, digamos, tener la iglesia en una zona como la que nosotros la tenemos, porque es una zona en donde hay muchas casas. Es la populosa zona 5. Aleluya. La zona donde está, bueno, los 5 ministerios de la zona 5, del número 5. Bueno, ok. Y entonces, yo lo que trato es que incluso no se hagan vigilias acá. Porque, hermano, la gente nos ha tenido paciencia y mucha tolerancia, y trato de no molestarlos, ¿verdad? Pero hay vecindarios, hermano, en donde la gente le importa un comino que el vecino esté durmiendo, y hacen fiestas y hacen bulla, y que les importa hasta las 3 de la mañana, y tunga, y el cuate va a ponerse la almohada para acá y se lo pone para allá y se lo pone. Fíjese que algún día el Señor nos va a permitir construir algo acá que no salga el ruido y que tengamos aire acondicionado y calefacción para que usted sabe, ¿eh? Algún día seré colocho, dijo el whisky, ¿eh? Pero fíjese que nosotros tuvimos que hacer una actividad con Paul Wilbur aquí, en donde toda la gente estuvo de pie, allá atrásito, hermano. Y entonces vino miles de personas, todos parados de pie, como dicen en mi pueblo, ¿ah? Y ahí están. Pero nosotros le fuimos a decir a los vecinos, porque iba a hacer un ruido, nosotros le fuimos a decir a los vecinos, fuimos a decir, mire, vamos a tener un concierto de tal hora a tal hora. No los queremos molestar. Y por respeto les venimos a avisar y les queremos decir que esa noche hemos contratado un hotel para que se vayan a dormir a ese hotel, si ustedes nos aceptan eso, a nuestros vecinos. Y no era un hotel gacho. Nuestros vecinos, hermanos, sobre todo la gente de aquí atrásito, se pusieron tan agradecidos, hermano, pero ninguno quiso aceptar el hotel. Pero no tengan pena, aquí nos vamos a quedar. ¿A qué hora se termina? Como a las 10. No, a las 10 está bueno, dale. No, y sí, a las tratamos de ser puntuales y para no molestarlos más, ¿verdad? Tenemos que edificar la casa de los demás, tenemos que pensar en los demás también. En eso tenemos que hablar, incluso, hermano amado, tenemos que hablar de ser limpios. Disculpe, yo no estoy predicando moral, urbanidad y ética. Yo le estoy diciendo que si nosotros nos preocupamos por los demás, de lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Tenemos que preocuparnos por eso. Imagínese usted que cuando vamos al gimnasio, nosotros pagamos una compañía que limpia el gimnasio. Aquí, hermano Vinicio se queda a veces hasta la 1, 2 de la mañana supervisando que la gente termine de limpiar, y él supervisando que limpien las gradas, que limpien los baños, que quiten. Y, hermano, a veces nos hemos encontrado con gente que de plano que no viene los lunes, ¿verdad? Pero la vez pasada el hermano me decía, hermano, encontré ahí tirado en la alfombra un pañal con del 2. ¿Cierto, Vinicio, o no?
Yo le tomé fotos un día, cuando ya habían quitado todas las sillas, empecé a tomar fotos. ¿Cómo queda aquello, hermano? De papelitos, de basura, de botellas y toda la cuestión. Eso es... Perdone, pero nosotros no somos esos, hombre. ¿Verdad que no somos esos, hermano? Tiene que abarcar hasta eso, el querer edificarle la casa a las personas. Yo aquí, cuando hay un hoyo que no vienen a taparlo los de la municipalidad, yo le digo a mi gente que agarren cemento y todo y que lo vayan a tapar. Si me hubieran dado permiso, hubiera mandado asfaltar enfrente también. Si hermano, si todo lo que sea en beneficio no solo de nosotros, sino que de la gente que nos rodea, debemos hacerlo. Edifícale casa a tu hermano. Y vas a ver. ¿Estás conmigo todavía? Ok. Miremos otra cosita acá, pues. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Tengo 5 minutos y varios versículos, así que me voy rapidito. Solo voy a mencionar los versículos y los principios, y no me voy a poner a predicar ni a poner ejemplos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa. Una casa duradera. Y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces aquí hay muchas cosas que tendríamos que hablar, porque ya le dije que no voy a seguir predicando, sino que solo quiero mencionar los principios. Uno de los principios acá es que iba a ser, la casa tiene que ser fundada por varias cosas, con varios elementos, que todos están en el amor, ¿verdad? Pero, número 1, fidelidad. Tiene que actuar conforme a los deseos del corazón de Dios. Así que vamos a ver deseos, ya lo subrayé. La otra es durabilidad y caminar siempre delante del Señor. Pero mire, miremos esto: duradera. Yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos de anhelar es que nuestra casa fuera duradera. Sin embargo, a saber de qué hogares nosotros podemos estar viniendo, en donde bisabuelos o tatarabuelos, abuelos, padres, por generaciones, han destruido sus casas. Y deberíamos de tener una meta. Mi casa va a estar fundada en amor, pero también va a ser duradera. ¿Cuántos se apuntan con eso? Llegar a viejitos juntos. ¿Cuántos se apuntan con eso? Eso de ser viejitos no mucho, pero estar juntos, pues. Que dure la casa tuya, hermano. A mí como me da de alegría cuando me dicen: hermano, quisiera que orara por mí porque estoy cumpliendo 25 años de matrimonio. Aleluya, digo yo, qué precioso. Hermano, ore por mí porque vamos a cumplir 50 años de matrimonio. El domingo oré aquí por mi hijo, estaba cumpliendo 12 años de matrimonio. Mi hijo, hermano, pero ¿por qué Dios me bendice de esa manera? Porque Él es bueno de plano, ¿verdad? Pero yo quiero eso para todos mis hijos y para mis hijos espirituales, y dentro de ellos están ustedes también. ¿Cuántos años llevas vos? De casorio. Ya te agarré en curva, va, que no vino la hermana, vos. Empezaste a hacer cuenta. 18. Ya. 16. ¿Sabes cómo es bien fácil hacer las cuentas? Con la edad de los patojos, hombre. No, dice, porque yo me esperé, hermano.
¿Ustedes cuántos tienen? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? ¿Cuántos? 6 años, 12, 25 este año, mes y medio. Mallizos. 3 años. Ha pasado el tiempo. Han sido como 10 minutos. Pero no bajo el agua. Duradera. Duradera. Que seas feliz, hermano. De veras. Que el Señor te haga sentir ese amor precioso, aún en medio de las tormentas. Porque recuérdese que el apóstol Pablo aprendió el secreto, a estar contento. Cuando no tenía, eso quiere decir que en medio de las tormentas había aprendido un secreto, estaba contento. Y él lo deja ver, porque cuando él habla de regocijaos en el Señor, y otra vez os digo que os regocijéis, él estaba preso. Y está escribiendo que la gente se regocije. ¿Por qué? ¿Por qué él está preso? No. Ese apóstol sí que de una vez, hermano. ¡Wow! ¡Qué hombre más tremendo de Dios! Pero sigamos aquí adelante, por favor. Solo principios. Después volví al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Este es un ejemplo impresionante, hermano. Después volví a Ramá, pues ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar al Señor. Es decir, su casa estaba ahí en Ramá, pero también tenía un altar, edificó un altar y edificó una casa. Altar, como se lo he dicho muchas veces, proviene de una palabra hebrea que se dice Mizbeach, que tiene 4 palabras que tienen significado. La M, Mejilá, la Z, Sehut, la B, Berajá o Barak, y la H o J, Hayim, que quiere decir perdón, bendición, buenas obras y vidas. Y en esos 4 fundamentos tiene que estar fundado también un altar que está a la par de la casa. Y este hombre, que aquí está hablando de Samuel, este hombre se le quejaron, a la gente que gobernaba se le quejó de que sus hijos se le habían desviado. Pero usted sabe que los corrigió porque después le dijo a la gente, a ver, dígame a quién le aceptamos nosotros aquí sobornos y todo. O sea que les había pasado el tráiler cargado con refrigeradoras llenas de Coca-Cola o Pepsi-Cola, según sea su gusto. Ese es el principio, altar junto a la casa. Salomón edificó su propia casa, en el libro de Reyes capítulo 7, versículo 1, y en 13 años la terminó toda. Híjole, o sea que cuando se terminó la rebelión, pudo vivir ahí. Cuando se terminó la rebelión, terminó la casa. Y a veces nosotros nos rebelamos, hombre, pero ese es el principio. Aquí habría mucho que platicar, pero le dediqué mucho tiempo a Sukkot, pero Sukkot es lo más importante porque es el amor, y Dios es amor. Ok, sigan. ¿Usted ama a su esposa? ¿Y usted, hermana, ama a su esposo? Bueno, no creo que voy a dar otra oportunidad. Varones, ¿amamos nosotros a nuestras esposas? A ver. Hermanas, ¿están ustedes comprometidas ahora? ¿Aman ustedes a su cónyuge? ¿Cómo? ¿Se oyó bien? ¿Están satisfechas las hermanas con el amén de los varones? Ay, señor. ¿Están satisfechos los hermanos con el amén de las hermanitas? Bueno, dejémoslo ahí, no va a ser que hagan líos hoy en la noche, ¿verdad? El propósito de esta junta es para que salgamos edificados.
Pero sí, yo creo que sí las amamos. Yo le digo a mi esposa, hoy estaba yo preparándome y mi esposa estaba enfrente de mí, le digo, perdona que no estoy estudiando, y le digo, perdona que no te hable, ahorita. Estoy tratando de concentrarme, pero siento bien delicioso que estés aquí. Quédate, solo perdóname que no te hable. Sí, gracias, papi, me dice ella, va, pero a ver si me... no, si me lo crees, va, chinita. Aquí quédatele. Ahí quédate, yo me siento tranquilo, estás ahí. ¿Usted cómo le dice a la suya? Sáquese. ¿Tengo que hacer? No, no, hermano. Hasta, bueno, mejor sigamos acá. Mire, este versículo es impresionante, hermano. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia. Entonces se puede edificar casa, pero no poniendo los parámetros de la justicia divina. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Hermano, eso es bien tremendo. Aquí hay por lo menos unos 4 temas que se miran así rápidamente. Pero una de las cosas que yo quiero enfatizar, porque de eso estamos platicando, es que debe de haber justicia en nuestra casa. Y lo primero, que la justicia de Dios se llama Jesucristo. Pero también la justicia es equidad, igualdad. Amén. Continuemos, pues. Aquí finalizo, aunque hay otros versos, pero con esta me despido porque este es un verso tan difícil. ¿Sabe qué? Proverbios 24:27. Léaselo en la Biblia, léetelo, tenés micrófono. Léetelo, Proverbios 24:27, en cualquier Biblia. ¿Qué Biblia tenés ahí, Cano? La 60. En una 60, 24:27, lo tenés. ¿Tú qué tienes, Pechita? Mira la Pechita. Nunca, no creo que lo haya leído en la Pechita. Vamos a ver cómo dice. Proverbios. Proverbios 24:27. Prepara tu obra afuera y disponla en el campo. Luego edifica tu casa. Fíjese que yo leí ese verso y decía, prepara tu obra afuera. Después edifica tu casa. Pero yo decía, pero ¿por qué primero afuera y después la casa? Claro que ahí hay muchas explicaciones, ¿verdad? Que hay que tener trabajo para poder edificar la casa, que no hay que meterse a camisa de 11 varas si no tienes tu trabajo. Toda esa cuestión se puede implicar, ¿verdad? Pero encontré esta versión, la nueva versión internacional, y la entendí mejor. La entendí mejor. Mire cómo dice: prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso construye tu casa. ¿Sabe qué quiere decir esto? Siembra primero en la casa del Señor. Y Él va a edificar tu casa. Y no fue eso lo que le pasó a David, pues. Cuando David quería hacer casa, el Señor lo paró y le dijo, no, tú me quieres hacer casa a mí, pero yo te la voy a hacer a ti. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender es la ley de la siembra y la cosecha. Hermano, nuestra casa va a ser bendecida en la medida que comprendamos la ley de la siembra y la cosecha. Mire, alejándonos del Evangelio de la Prosperidad y del mangoneo que hacen algunos y de la manipulación que algunos hacen con la palabra para sacarle el dinero a la gente, tenemos que ser bien claros en esto también. Muchas personas no tienen prosperidad en su economía de sus casas porque no han aprendido a sembrar adecuadamente y tienen mezquindad en su corazón.
yo podría poner ejemplos, pero me podría pasar llevando a mucha gente que se podría sentir ofendida, porque tal vez creerían que les estoy lanzando a ellos el... No, pero es que, mire hermano, yo creo que uno debe de aprender a dar. ¿Me permite? Mejor no, mejor no. No, mejor póngase, vamos a orar y ya nos vamos. No, mire, le voy a contar una cosa. Yo fui discipulado, no sé cuántos años, pero fui bastantes años discipulado por mi pastor. Tuve la dicha de que no solo mi pastor me discipuló, sino que gente delegada por él. Por lo menos unos 6 ministros de un calibre cañón, que Dios los utilizó en su tiempo para bendecirme, y que yo los bendigo en el nombre de Jesús. Cada uno de ellos fue poniendo su granito de arena, y pues le agradezco a Dios por ellos. Pero con mi pastor, digamos, yo iba los martes y lo oía en la mañana, y los jueves en la mañana y lo volvía a oír. Generalmente los martes y los jueves lo convencíamos de que nos fuéramos a comer. Hermano, vamos a comer. Y nos íbamos a algunos restaurantes, hasta nos conocían ya, hermano. Pero no era con propósito de ser glotones ni nada por el estilo, sino que le queríamos hacer preguntas. ¿Y qué le dijo el Señor de tal cosa? ¿Y tal versículo qué significa? ¿Y del otro versículo? ¿Y qué otro? Y a veces nos daban las 5 de la tarde, hermano, 5 o 6 de la tarde. Y yo me recuerdo que a veces cuando lo abordábamos, él siempre decía, pregúntenle a la madre. Y entonces nosotros le llamábamos a la hermana madre, hermana, sí, díganle que no, que se puede ir, que no hay problema. Y entonces dice que sí, hermano. O bueno, entonces vamos. Pero óigame lo que quiero decir. Jamás permitimos que ni siquiera tocara su billetera. Ni siquiera en defensa propia. Aprendimos a sembrar. Y Dios nos bendijo. No quiero decirle que me invite a comer. ¿Me está dando a entender? Pero yo no puedo comprender cómo hay hermanos que permiten que sea de esa manera, o que no sea de la manera como yo aprendí. Porque nosotros nos desprendimos, hermano, y sabíamos y teníamos bien claro que el apóstol Pablo había dicho, si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, será mucho pedir que cosechemos lo material, decía Pablo, hermano. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y entonces, y Pablo había sembrado lo espiritual y esperaba la cosecha de lo material. Y todo lo que siembra se cosecha. Y ahí parecería que no coinciden esos dos versos, pero sí coinciden porque es el círculo virtuoso para seguir recibiendo lo mismo. Entonces mire cómo hacerlo para que no sea tan incómodo eso. Porque yo no pretendo pues que lleguemos entonces a un restaurante y dice, no, hermano, aquí yo no, solo le estoy diciendo que uno tiene que aprender. Un día nos fuimos a México y cuando veníamos de regreso veníamos de Sonora y los hermanitos, mala onda, no se dieron cuenta que ni nosotros tampoco. Yo no era muy ducho en eso de las viajadas en ese tiempo todavía, ¿verdad? Y no me di cuenta que teníamos que hacer escala en el Distrito Federal, dormir en el distrito y salir el día siguiente para acá. Y yo no llevaba dinero.
y acababa de dedicarme a tiempo completo, y como tenía el rollo de que las tarjetas de crédito eran del diablo, entonces las había entregado todas, hermano. Porque había leído un libro que se llamaba ¿el control qué? Del 666, y ahí habla de las tarjetas de crédito, entonces las había hecho pedacitos, ¿verdad? Mi tarjeta de Diners Club, de Mastercard, de la Visa y todo, chileteadas. Ahora tengo otra vez, pues. Entonces, no tenía con qué pagar. Y cuando fuimos al hotel, pues solo había un hotel enfrente de la... Bueno, hay un montón en el Distrito Federal, pues, pero enfrente del aeropuerto había uno ahí, el que nos quedaba cerca. Nadie nos fue a traer nada, hermano. Entonces le dije, mire, entonces vámonos ahí a ese hotel, si está bueno. ¿Y cuánto cuesta? Y yo no hallaba cómo hacer para decirle que no tenía plata. Y entonces me recuerdo como que sacó su sobrecito de la ofrenda que le habían dado. Teneme, hijo, úsalo, paga ahí. A la como me dio pena aquí, pero ¿y qué hacía? Usted sabe que a veces, aunque le dé pena a uno, se la tiene que aguantar, ¿ah? La necesidad tiene carechucho, hermano. Ya abrí el sobrecito, hermano, y ¿cuánto es? Tanto. Aquí está. Ay, perdón, hermano. A dormir, hermano. Mi pastor. Ahora yo quiero decirle a usted, en el nombre del Señor Jesús, que no le estoy pidiendo, pero lo que sí le estoy pidiendo es que aprenda a dar. ¿Verdad? Que siempre trate de sacar la billetera, aunque sea. ¿Cuánto es lo mío, hermano? ¿Cuánto es lo mío? ¿Qué comió usted? ¿Vio un café? Un café, bueno, son 200 quetzales. Por un café, va a ser el café más caro del mundo. Como estamos con el café mejor del mundo acá, ¿verdad? Es el café más caro del mundo. Hermano, no será muy caro por un café, pero ayúdeme a bendecir a los hermanos. Ayúdeme. ¿Tiene alguien de confianza ahí a la par suya? Como para decirle, ¿me permite orar por usted? ¿Tiene alguien de confianza por ahí que le pueda decir, ¿me permite orar por usted? ¿Y usted orar por mí? Hombres con hombres, si fuera mejor, y mujeres con mujeres sería preferible, a menos de que sean un matrimonio, ¿verdad? O hermanos, ¿verdad? Pues, empiece a orar, o amigos con compromiso, empiece a orar, bendígalo, diga, yo bendigo la vida, yo quiero que, eso es, bendiga su vida, bendiga, bendiga en el nombre de Jesús. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu vida. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, que haya fruto en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es. Bendice. Recuérdate que Abraham, bendiciendo, te bendeciré. Eso es, bendiciendo,
bendiciendo, bendiciendo te bendeciré. Mientras tú bendices a esa persona, el Señor te bendice a ti. Mientras tú bendices a esa persona, mientras tú bendices a esa casa, porque ¿sabes qué? Le estás edificando casa a tu hermano. Por eso no te puedes negar a bendecirlo, porque le estás edificando casa a tu hermano. Y mientras tú le bendices a él, Dios te bendice a ti. En el nombre de Jesús bendecimos las casas, los hogares. En el nombre de Jesús, que no se quede nadie sin ser bendecido. Nadie. En el nombre de Jesús, tu casa sea bendecida. Tu casa sea bendecida. Tu casa sea bendecida. Tu casa sea bendecida. Que tu casa sea bendecida. Bendigo tu casa. Bendigo tu casa. Cantemos al Señor. Cúbreme con tu amor rodea. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.